En este día queremos compartir lo que sucede cuando Dios está en silencio. Salmos capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El Salmo capítulo 13, versículo 1 es un grito desesperado de la persona que está angustiada, triste y desanimada por la ausencia de Dios. El creyente se cuestiona su situación y se siente abandonado y olvidado por parte de Dios. Este salmo es una de las muchas oraciones en las que el salmista David describe sus ansiedades y suplica el auxilio divino. En medio de la tristeza y el dolor, el Salmo 13:1 refleja una realidad que muchos hemos experimentado: la sensación de estar solos y olvidados por Dios. David muestra su desesperación por este sentimiento de abandono, llevando su pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Es normal tener dudas y cuestionamientos en los momentos más difíciles. Sin embargo, hay algo que nunca debemos olvidar: Dios siempre está con nosotros. Aunque a veces puede parecer que Él está escondiendo su rostro de nosotros, debemos tener fe y confiar en que Dios siempre cumple su promesa de estar con nosotros en todo momento. David dirigió su clamor hacia Dios en la forma de una oración. La oración es una de las formas más poderosas de conectarnos con Dios y de recibir su ayuda. La oración es una herramienta que nos permite expresar nuestras preocupaciones y necesidades y le permite a Dios trabajar en nuestras vidas precisamente cuando todos creemos que Él está en silencio. Isaías capítulo 40, versículo 27. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Este versículo nos lleva a reflexionar sobre uno de los temas más importantes en toda religión: la relación entre el ser humano y Dios. En el caso de la fe judeocristiana, la idea de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros es fundamental, pero también es cierto que existen momentos en que ese plan puede parecer incomprensible o incluso cruel. Es precisamente esta tensión entre la fe y la duda lo que hace que este versículo sea tan relevante para los creyentes de hoy en día. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no responde? Quizás ahora mismo te estás preguntando precisamente estas cosas. Cuando Dios permanece en silencio es porque Él está obrando de maneras que no imaginas para bien de tu vida y de los demás. Seguramente te has preguntado qué pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer evangelio del Nuevo Testamento. Durante 4 siglos, Dios permaneció callado ante su pueblo, Israel. Los judíos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Ningún profeta trajo algún mensaje para el pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Simplemente Dios dejó de hablar con ellos porque algo más grande estaba por suceder para toda la humanidad: la llegada del Mesías. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
La hora novena, que correspondía a las 3 de la tarde, en la cultura judía era un momento de oración y sacrificio en el templo. En este momento del día era común que los sacerdotes ofrecieran el cordero pascual en el altar y que las personas ofrecieran sus propias oraciones y peticiones. Es en este contexto que Jesús en la cruz clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Este clamor de Jesús en el momento en que se esperaba la ofrenda del Cordero es una señal de que Él mismo se ofreció como el Cordero perfecto, el sacrificio final que tendría el poder de liberar a la humanidad del pecado. El versículo de Marcos 15:34 es un ejemplo de la humanidad de Jesús. A pesar de ser Dios, Jesús experimentó la angustia, el dolor y la soledad en su momento más difícil en la tierra. La idea de que Dios podía abandonar a su propio Hijo en la cruz es impactante, pero es parte del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Esta oración nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros es posible orar honestamente y clamar al Señor en busca de consuelo y ayuda. Dios nunca nos abandona, y aunque puede parecer que está en silencio, siempre está con nosotros. Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? El libro de Habacuc empieza con una pregunta resonante: ¿hasta cuándo puedo gritar sin recibir respuesta y permanecer impasible frente a la violencia? De fondo a esta demanda emerge un llamado al corazón del hombre y a su propia acción para buscar respuestas en Dios. La pregunta hecha por el profeta Habacuc es muy relevante hoy en día, ya que la violencia en todas sus formas sigue siendo un flagelo que afecta a muchas personas en todo el mundo. A diario somos testigos de hechos que nos hacen preguntarnos, como Habacuc, ¿dónde está Dios? Pero las respuestas no siempre son claras y la violencia no se detiene. La búsqueda de respuestas puede llevarnos a cuestionar nuestros propios valores y nuestra fe. En el versículo 3, Dios responde a la pregunta de Habacuc: porque he aquí, yo suscitaré a los caldeos, nación feroz e impetuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Dios habla de levantar a los caldeos, una nación violenta que atacaría a Judá. La respuesta divina nos muestra que Dios trabaja de manera misteriosa y en ocasiones incomprensible a nuestros ojos humanos, pero también nos invita a buscar en Dios y confiar en Él en momentos de tristeza y dolor.